Bienvenidos hinchas de Falso 9. La temporada 2 está aquí y con ella nos sumergiremos en un laberinto de emociones, donde cada fotografía revive jugadas legendarias, goles inolvidables y jugadores que marcaron historia en el fútbol. Abróchense los botines y prepárense para el pitazo inicial, que comienza el partido. Hola amigos de Falso 9, estamos acá, los tres jugadores principales de Falso 9. Hoy con un personaje importante, un futbolista que marcó más allá de la cancha, porque fue un comentarista deportivo, uno de los más importantes del año 2000, se puede decir, del 2000 hacia adelante. Chiquillos, hoy vamos a hablar del gurú, o como dijo el José también en nuestras conversaciones de pauta, el comentarista, el futbolista, Eduardo Bombalé. ¿Cierto, José? ¿Cómo está Fernando, Dani? Un gusto verlos después de tanto tiempo. Calentamos motores, nos demoramos un poquito, pero acá estamos. Efectivamente, Fernando, hoy día nos convoca un ser humano que ya no nos acompaña lamentablemente, pero que aparte de haber sido un futbolista respetado, fue un comentarista, una persona que en los medios de comunicación marcó una época, entonces, y marcó un estilo. Así que qué mejor frase que la que dice Dani siempre, que como se reúne en su persona, un laberinto de emociones. Un hombre con luces y sombras, con virtudes y defectos y con muchas cosas para las cuales comentar, y esperemos que este programa humilde rinde ese homenaje y recordemos la figura de Eduardo Guillermo Bombalé como merece. Hola chiquillos, ¿cómo están? Queridos amigos, muy feliz de verlos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar de un buen jugador mediocampista de contención, pero lo más importante, por lo menos para mí, de lo que vimos en los años 90, hizo una revolución en el comentario deportivo y marcó una época claramente. Pero también quería tomarme estas palabras de inicio de saludo, Fernando, José, para hacer un pequeño homenaje por un año de podcast que hemos hecho con Falso 9. Recordemos que empezamos con Fernando, los primeros 2 capítulos, después se incorporó José el tercer capítulo, con la Araña Negra. ¿Te acuerdas del capítulo de Sí. Araña Negra, los niños de Arica, los primeros días de junio de 2024? Hoy estamos en junio del 2025, finalizando junio del 2025, así que un pequeño homenaje porque un recordatorio de que hemos proyectado a través de la justificación del querido y viejo deporte, el fútbol, tratar de reflejar a otras entidades de la vida, historias de vida, historias de esfuerzo. Cada fotografía es una composición, chiquillo, un soneto, una mixtura de que el fútbol refleja un arraigo social, una entidad romántica y una unión de una comunidad. Al final y al cabo, eso es lo que queremos reflejar con cada fotografía. Queremos salir un poco de fútbol y reflejar eso. Esa es nuestra intención en cada capítulo. Así que muy emocionado, muy feliz de que todavía estemos juntos proyectando esta bonita historia a través de fútbol y fotografía que reflejan un aspecto social también importante. Así que salga un bonito capítulo en esta oportunidad. Sí, Dani. Un año ya, increíble cómo pasa el tiempo. Un año ya, sí. Donde una fotografía nos inspiró a conversar de fútbol, ¿ya? Donde esa fotografía, ese contenido fotográfico nos habla del pasado. Y eso es algo maravilloso. Así que yo los invito a ver la fotografía que nos reúne hoy día. Vamos. Y vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver la fotografía. Mira aquí, recordemos, este subtítulo dice Eduardo Bombalé, pero también el futbolista, el comentarista, el gurú. Y la fotografía, aquí está. José, ¿qué nos quieres comentar de esta fotografía? Bueno,
Esta fotografía fue tomada de la revista Estadio, de la edición del 20 de junio del 70. Del 79, perdón, del 79. Esa es una fotografía que de su calidad no es mucha la calidad, es bastante rudimentaria, pero es la gracia que tiene la foto, la cosa un poco romántica de la misma. ¿Y cuál es la gracia? Porque esa fue un reportaje tomado de un partido de Chile-Ecuador un día miércoles 13 de junio del 79, partido de Chile-Ecuador amistoso, Estadio Nacional, día miércoles como les dije, frío, 19.000 y tantas personas, un partido que resultó 0-0, en el cual el mayor mérito que tiene ese partido, o el recuerdo histórico que nos debe traer, es que, uno, debutó nuestro personaje de esta noche, y además debutaron otros que fueron a la postre una especie de recambio para esa generación que venía de los 70, y que fueron portentos durante los 80 también. Como Oye, fue... José. ¿Perdón? No, y me gustó eso del recambio. No sé, Dani, ¿qué te pareció ese del recambio? Que me suena mucho a lo que hoy día. No, Claro, o sea, el recambio es un tema muy delicado en un plantel representante, sobre todo de una selección. En ese momento funcionó. Después nosotros tenemos, y José lo ha comentado en otras oportunidades, el gran plantel que tuvo Chile en los años, sobre todo los primeros años de la década de los 80, cosa que hoy por hoy, esto va a quedar en el recuerdo en estos podcasts que estamos haciendo, pero hoy por hoy, en 2025, no está resultando mucho el recambio, pero en esa oportunidad, esa fotografía refleja que a futuro resultó. Exacto. Bueno, lo que yo les informaba en cuanto a la gracia de esa fotografía, claro, su primer partido que debuta por la selección, llamado por Luis Santibáñez, que lo había tenido en O'Higgins, después lo tiene En O'Higgins, sí. en San Felipe, que después eso lo vamos a hablar después. Claro. Como les dije, en ese partido debuta Bombalet, y debuta además Juan Carlos Letelier, Pato Yáñez, debuta también Víctor Merelo, Manuel Araya al arco, y Jorge Neumann, que es un jugador también que jugó en la Española y en otros clubes más. Entonces, oye, José, ahí como tú dices, fue el debut deportivo de Eduardo Guillermo Bombalet, en un 13 de junio de 79. Eso fue un partido amistoso, o sea, su debut por la selección chilena fue un partido amistoso, pero también hay que recordar que el partido oficial de debut de Guillermo Bombalet por la selección fue un 15 de agosto del año 79 también, pero en Colombia, de visita, en el Campín de Bogotá. Eso es como dato para... Sí. Mira, Claro, igual ambos partidos son oficiales, recuerda, Dani, son partidos oficiales, no son partidos que están contabilizados dentro de la estadística. Exactamente, sí. El amistoso y el otro que fue con los puntos. Así que, pero esa es la trascendencia de esa fotografía, pese a la calidad que tiene, que puede que a la simple vista no guste, pero fue justo tomada, y no se ha hablado mucho de esa foto, que es el primer momento que Bombalet pisa la cancha del Estadio Nacional con su tan querida camiseta roja, como la que tienes tú en el pecho, un 13 de junio de 1979. Mira, y tenemos el comentario, esa revista, el reportaje, Estadio, revista clásica, ¿cierto? Tan venerada, mítica, clásica, lo hace Igor Ochoa, comentarista actual de Radio Cooperativa. Digamos, la edad que tiene el hombre, ya, pues eso fue el año 79, escribía ahí, y él puso, dentro del comentario puso, un Bombalet, guerrero con personalidad para ir a buscar la marca, pero sin precisión en la misma, y un poco desconcentrado en el mediocampo ecuatoriano. Era su debut, pues el hombre estaba medio nervioso. Y los que salieron muy bien evaluados de ese partido fue Pato Yáñez con Letelier. Fueron muy bien evaluados. Muy bien evaluados. Mira. Dos refuerzos de la quinta región. Dicho sea, Pato Yáñez y Letelier. Grandes jugadores, y que, como ya dije, hasta fines de los 80 estuvieron, bueno, y para decir en los 90, Yáñez fue campeón con Colo-Colo de la Libertadores, y sí, recordemos ahí, José. Recordemos, José, que ahí, toma la selección Lucho Santibáñez, que venía de una gran campaña en O'Higgins, donde dicen que fue su regalón Guillermo Bombalet, pues la gente, los integrantes de la selección y los integrantes del equipo de Rancagua señalan lo mismo, que fue su regalón. De alguna manera dice Luis Santibáñez, en algunos reportajes dicen que lo cuidó más que a los hijos propios, le tenía más atención, y después tuvieron diferencias muy reconciliables cuando Bombalet tomó el micrófono, pero esa es más o menos la historia del encuentro entre dos personajes de la historia del fútbol chileno.
de ese Miren, partido. Un partido oye, histórico yo, sin saberlo. sí, Mm. me gustaría que no fuéramos un tema, porque mira, yo sé que podríamos seguir hablando de este paso del Mundial de España, pero me gustaría que fuéramos más cronológicos en el sentido de que comenzáramos con los inicios, hablar de un poco de los inicios de Bombalé en el fútbol chileno. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría así? Por Pero supuesto. sí, pues estamos hablando un ¿Cierto? poquito de historia, ¿Cierto? así que es bonito hablar de los inicios, para Entonces, hacer un contexto. mira, vamos a hacer esto. Les voy a colocar la foto y ahí ustedes se explayan y vamos conversando y vamos hablando Ningún de este problema, gran Fernando, personaje. ¿Ya? para conversar un poquito de este gran personaje. Sí, pues No ahí, sé. claro, Dani. Sí, no, solamente comentar que fue descubierto en un club del Villa Dorado. Recordemos que Bombalé vivió el sector de Las Rejas, después se cambió al sector de Vitacura, pero fue descubierto, digámoslo así, por entrenador de la U. Su inicio, él entró, creo, el año 68 a la división inferior de la Universidad de Chile, y debutó el año 73. De hecho, debutó por la Universidad de Chile en un partido el año 73 contra Unión Española, un empate 3-3 en el mítico Santa Laura. Ese fue su debut futbolístico en un equipo, en un club chileno. Con casi 18 años. Bien joven. Sí. Recordemos que Bombalé debutó en la Universidad de Chile a los 17 años. 17 años y fracción, Sí. algo así. Sí. Y se acuerdan cuando él hacía sus discursos de que el futbolista ya debería, ya a los 20 años ya debería estar jugando en un equipo profesional, y Pero una realidad. Era una realidad de él, Mm. y de muchos más que en su generación también fue así. Es decir, ya a los 17, 18 años ya estaban en equipos profesionales, no como ahora que estamos hablando de que a los 22 años ya están explotando. Claro, es verdad, Entonces, los que son crack tienen que explotar jóvenes, antes de los 20 años. claro, Gracias. entonces sí, así es. Así que, no sé, mira, vamos a hablar, ¿qué más? Tenemos a fotos, chiquillos, de lo que le estaba mostrando, miren. Las camisetas de la U de esa época, anchas. Oh, mira, de tela, él muy serio. Recuerden que su personalidad es una persona bien, es como, no sé, era bien quitado Sí. de bulla, Bombalé. Cuentan, Fernando, que los compañeros que tuvo en su momento sobre todo en la U, cuando era un cabro chico, iniciándose en lo que era el fútbol, que bueno, cuentan sus compañeros, los que tuvieron acceso a él como persona en esos momentos, que era una persona muy educada, que parecía como que venía del barrio alto, pero no era del barrio alto. Lo compararon un poco Claro. con Pellegrini, que Pellegrini era rubio, era ojos verdes y era del barrio alto, pero era del barrio alto, pues él no. Él venía de otro lado, pero era una persona seria, una persona retraída, no era muy... Pije Sí, de verdad un pije de verdad, se señala por ahí en un libro. Sí, Y Bombalé no, pero claro, es su forma quizás de defenderse en la vida, una persona retraída, bueno, después vamos a conversar un poco y con harto respeto, obviamente, sobre su personalidad y sus temas de salud mental. Pero esos son los inicios de Bombalé en la U. Él es una persona muy ansiosa, por lo tanto no soportó un poco la presión y emigró a la Universidad Católica cuando la Universidad Católica baja a segunda división, el año 73-74. Exactamente, en un equipo donde compartió con Fuyú, con Jorge Luco como entrenador. Jorge Luco, gran emblema de la Católica en los años 50, y también con otra figura importante ahí en la Católica, donde también se formó. De hecho, después de 2 años, subió en el año 75 con la Católica Primera División. Estuvo un tiempo y de ahí se fue a O'Higgins de Rancagua. Un pequeño paréntesis, sí, Dani. Sí. Que lo importante siempre son estas anécdotas, cosas que se cuentan. Y él narraba que cuando lo llama Católica, él, bueno, estaba en su casa, estaba en la U, su casa, y el archirrival Católica y Colo-Colo, raro irse directamente de la U, del equipo de su formación, a Católica. Y él dice que lo tentaron de Católica, pero él le pidió a algún dirigente, no recuerdo cuál fue su nombre. Todos saben que la madre de Bombalé fue detenida para el golpe, en dictadura. Exactamente. Su Claro, mamá era socialista. claro. De hecho fue exiliada. Fue el papá minero y ella fue detenida. Entonces, ella tuvo que irse a Alemania con su otro hermano, creo. El otro hermano Eduardo, que es más Sí. chico, creo. Sí, 2 años menor. Entonces, se fue con él.
él lo que pidió a la dirigencia católica, dado obviamente las relaciones que podía tener con grupos de poder, era que trajeran a su madre de vuelta a Chile con su hermano. Y él se iba a Católica. Y así lo hicieron. Mira, Y por eso fue a Católica, porque le cumplieron esa palabra. Entonces, para él Católica es como su segunda casa, porque le devolvieron el sueño a su familia que tener a su mamá de nuevo con él. Así que por eso Sí, pues de hecho la mamá duró un año fuera exiliada con el hijo. de Católica siempre ha hablado bien y estuvo muy agradecido por eso. Y por eso quizás Sí. tuvo 2 etapas en Católica. Recordemos que, como dice Dani, estuvo en segunda división, que el único torneo que él ganó claro, estrictamente fue ese, el de segunda división, que fue campeón con Claro. Católica. Es decir, mordió Sí. el polvo dentro de todo. Después de estar en la U, en una buena palestra, fue a Católica a segunda división. Y la hizo subir. Sí. Por eso recuerden cuando le hizo la entrevista a Pinochet, fue tan criticado por el pasado que tenía con el tema de la mamá. Claro, Ya, claro. fue súper criticado. Pero él después de hacer el comentario, habla que él quería demostrar que él podía, que una persona de abajo, una persona que con esfuerzo podía llegar a esa Pelotero. instancia de, claro, puede llegar a esa instancia de hablar con gente importante. ¿Cachai? Exacto. Eso era como el rollo de él. Exactamente. Entonces, eso era. Y de Católica se va, ustedes me dijeron, se va A a O'Higgins. O'Higgins. Sí, gran Mira, equipo de no. O'Higgins, que con un gran protagonismo también internacional. Ahí también fue compañero de Nelson Acosta, pero ahí prácticamente luchando por el mismo puesto. De hecho, Nelson Acosta era más rudo, entre comillas, dentro de la cancha, por lo que dicen. Y ahí también fue regalón de Lucho Santibáñez. Pues ahí, por él, las actuaciones, su gran actuación en O'Higgins, después fue llamado a la selección en el año 79 y disputó la Copa América del año 79, que se jugaba con otra forma distinta a la actual. Exacto. En esa foto, Oh. en ese plantel de O'Higgins, hay 2 Miguel Ángel, pues el arquero Miguel Ángel Leyes y Miguel Ángel Neira. Buen bigote. Exactamente, sí. Ahí está, buen bigote de Miguel Ángel Leyes. Oye, De lo buen que me gusta a bigote, mí, sí. oye, lo que se dan cuenta, el escudo grande. En el medio, ¿Eh? en el esternón casi. Oh, mira, no había, no, mira, es espectacular. Y el arquero bien inglés la tenía. Bueno, como dice Dani, esa pasada en O'Higgins fue bastante importante porque, bueno, llegó 2 veces a Copa Libertadores y salió tercero en el campeonato del 78, creo, ¿no, Dani? Si no me equivoco. Sí, Salió sí, tercero. sí. Iba a punto de haber peleado Sí. un poco más arriba. Pero fue Buenos un equipos que tremendo se equipo. armaba Luis Santibáñez. Ya anteriormente había estado en la Unión Española llegando a una final ante Independiente de Avellaneda el año 75, y anteriormente había sido campeón con Unión San Felipe por primera y única Exacto. vez en la historia el año 71. O sea, venía con una buena campaña que después no se vieron reflejadas, obviamente, pues, más allá de la Copa América 79, que fue un gran logro, y al menos disputando la final con Paraguay, el Mundial no fue lo que se esperaba. Recordemos Por que eso Santibáñez, cuando, oye, dale, Fernando, José. recordemos que Santibáñez tiene gran mérito de no venir del mundo del fútbol. No, pues no era futbolista. Estilo Mourinho, que tampoco jugó Exactamente. fútbol profesional. Y se adentra en el mundo del fútbol y con gran éxito. Es decir, estamos hablando medio chileno, medio nacional. Dirige en el extranjero y todo, la selección, campeonó lo de San Felipe, que lo sube de segunda división a primera, y lo saca campeón en segunda, después al otro año lo sacan campeón en primera. Entonces un mérito extraordinario. Extraordinario, sí. Locutín está dentro de esos grandes entrenadores que ha tenido el fútbol chileno. Está en el podio de los 10 por lo menos. Sí, pues, claro, porque fue su regalón. Ahí está. Ahí salen los 2. Regalón, mira. Claro, esas fotos. Sí, Santibáñez tenía una labia bien buena, en buen chileno, tenía un discurso, tenía un buen discurso, tenía una buena llegada, Locutín Santibáñez, por eso era el apodo aquel. Claro, tenía buena llegada con los jugadores, bueno, en ese tiempo. Entonces, tenemos que recordar que en ese tiempo los entrenadores no eran como muy parlanchines. No, que siempre el chileno le ha costado expresarse. De hecho, Bombalé eso era un elemento que él criticaba. Uno, la vestimenta, él hablaba de los rotos, que caía tan mal esa frase, y también hablaba de la expresión, no hablar bien. Bueno, de hecho, José, hubo varias entrevistas en los medios que ya se expresaba de buena forma, bueno, entrevistas a los entrenamientos, que se vieron en algunos videos que nosotros revisamos antes de este podcast, y él ya se expresaba muy bien en esos tiempos. O sea, sí, parecía cuico, es verdad que sí, parecía cuico. Parecía cuico, claro, pije como pije. Así. Y después cuando ya en radio hablaba más, parecía más como cuico. Recuerden que él corregía a sus vecinos.
cuando Claro. chico. Exactamente, sí. Es decir, Ahí si, tú- ahí en las rejas. si ustedes se dan cuenta, el personaje no es algo que nace de repente, Exactamente. se va creando de a poco. Entonces, si ustedes saben, bueno, yo me di cuenta cuando empezamos a analizar a este personaje, al futbolista y al comentarista, a lo que llegó a ser, hay un trayecto muy importante, cómo se va creando él, esta persona, cómo va formando esto con sus vivencias en la cancha y también con los personajes del fútbol, que va creando un discurso que a la larga va a tener un peso increíble en la historia. O sea, claramente es importante entender o preguntarse cuando nosotros escuchábamos, era revolucionario los comentarios de Don Balé cuando se presentó en algún momento en Zoom Deportivo que dejó callado ahí a Carcuro, a Livingston, en ese momento estaba Nelson Acosta, con un video inédito que salió hace poco, donde, por qué tiene ese discurso? ¿Cuál es el origen un poco? Yo creo que también tiene que ver con la mamá, que era una persona culta, socialista, y por otro lado también el esfuerzo del papá, que era minero de la disputa, de la mina de la disputa de Las Condes, una Sí, persona que de mucho esfuerzo. Entonces había una mezcolanza ahí de cosas que también lo fueron forjando su carácter y también su discurso, de todas maneras. claro, sí. Y se fue de Chile. Y ¿Y se a fue a dónde Chile. llegó? ¿Y a dónde llegó? A los famosos strikers de No lo Fort quería Lauderdale. pronunciar porque no, Ay, ay, no lo quería Striker. pronunciar. Mira, Sí, este es un el personaje. año 1980. Mira, espectacular. Ahí ocupa la número 14, porque bueno, dice, él siempre ocupó la 7, por lo menos lo que es en la selección, no sé en los clubes cuando partió con la UCE o en O'Higgins, y ahí ocupó la 14 porque su gran ídolo era Johan Cruyff, que estaba jugando en un equipo también de la liga estadounidense. De hecho, en un momento se intercambiaron camisetas. Claro. Tiene ese Entonces, gran esa era honor esa camiseta. Guillermo Bombalé, claro. Y le pusieron el Cruyff chileno. Ahí en los Strikers jugó 16 partidos y hizo 2 goles, de los cuales hay uno que anda circulando en las redes, que en el programa de él cuando lo tenía en la red salía ese gol, que se pasó a varios y hizo el gol. Pues dicen, no era tan malo como dicen. Siempre se No, hay autobromeaba. un. Después vamos a ver unos videos. Sí, En ese Ah, equipo fue recordar. compañero del gran y el más grande jugador peruano de todos los tiempos, Teófilo Cubillas, y también claro. de Greg Miller, el bombardero de Alemania que murió hace unos 4 años producto de una enfermedad de deterioro mental progresivo. Fue compañero de ellos dos, más otras figuras de un incipiente torneo estadounidense que quería reflotar un buen fútbol, pero el gran problema, el gran pecado de este fútbol es que llegaban personas, jugadores con mucha edad, famosos como Pelé, por ejemplo, como también el gran defensa alemán, ganador de todos los mundiales, se me olvidó el nombre, el 5 de Alemania de todo, Beckenbauer. Beckenbauer, pero llegaban con mucha edad, pues entonces Bueno, y el campeonato ahí se... Elías también. Elías Figueroa también, exactamente. Ahí Claro. está metido el Cosmos también. Y que fue el gran pecado de esa liga que no funcionó. No sé si tanto, porque sí, acuérdense que hoy día. Era fútbol espectáculo más que nada, Claro. más de producción, pero no de tanta calidad, como lo es ahora el fútbol estadounidense, que tampoco ha mejorado tanto. Se mantiene Sí. de una forma bien regular nomás. Pero de todas maneras, el tema de espectáculo, eso es importante también. Sí, para el No gringo, tiene la repercusión que otros deportes estadounidenses. Sí, eso. al gringo le gusta mucho Sí. eso, el espectáculo. El espectáculo. Siempre va a estar detrás del básquetbol y detrás del béisbol, del fútbol americano. Siempre va a estar detrás de Lo que pasa es deporte. que ahí la calidad va de la mano con la calidad del espectáculo, o sea, con la calidad del básquet, la calidad del fútbol americano, del hockey sobre hielo, que también participan con equipos canadienses, la gran mayoría con estos espectáculos, la calidad. Pero el fútbol no, el soccer no es de mucha calidad, pues ahí prevalece más el espectáculo. Exacto, claro. Oye, ¿y fue el único equipo que estuvo Bombalé ahí? ¿El Es que Striker o ahí estuvo en vuelve- otro? Primero después de Striker vuelve a Chile, vuelve a Católica, justo para la época del Mundial, de la clasificatoria, y vuelve a Católica nuevamente entre el 81 y el 82. Ahí pasa el tema del Mundial, porque él juega el Mundial con Católica. Recordemos también que esa selección del 82, si no me equivoco, todos los futbolistas jugaban en Chile. Todos.
No recuerdo ninguno que haya estado en el extranjero en esa selección en ese momento. Sí, Bombales jugó disminuido ese mundial por temas de la infiltración que se hizo históricamente en el tobillo, que ya en esa época lo tenía destrozado. Yo creo que al mundial fue porque también tenía mucho nexo con Luis Estebañez, porque había mejores mediocampistas preparados para ocupar su puesto en ese mundial. Eh, Jugadores de Coreloa también tengo entendido que estaban mejor preparados que él. Pero bueno, jugó Bombales los 3 partidos titular. Pero jugó muy disminuido, como también jugó disminuido físicamente, y lo mencionábamos en otro podcast, Fernando José, Elías Figueroa. De hecho, él tenía algunos problemas Claro, sí. Sí, también tuvo hartos problemas, jugadores que ya estaban con edad avanzada ya para el nivel futbolístico y con lesiones. Exacto. ¿Vamos a terminar de hablar de los equipos o nos tiramos Sí, inmediatamente? mira, vamos a terminar con el último equipo y ahí después Ya. hablamos de la selección y hablamos mucho más del Ya. comentarista, del personaje, Claro, porque- para todos los amigos de Falso 9. Claro, Vamos a ver. eso pasa con Católica el regreso, si tuvo esas 2 etapas en Católica entre el 81 y el 82 y después se va nuevamente a Estados Unidos ya, pero como decía Dani, ya un poquito disminuido físicamente, ya empezó la lesión a recrudecer y ahí va los Sí. Tampa Bay Roadies, creo que sí, el año 83. Creo que era de Miami ese equipo, ¿no? Ahí no tengo claro, ahí juega 11 partidos y ya En no el anota goles. de Florida. Muy disminuido. ¿Cómo será que parece que está 6 meses nomás y ahí vuelve a Unión San Felipe? Buenas camisetas. ¿Viste? Ahí está la camiseta. Buenas las camisetas, me gusta. Ya. ¿Es ahí qué? Es que pasa que ahí hay un todo, pues el espectáculo que es el Dani va con todo. Hay un trabajo estético también con respecto al fútbol norteamericano en ese tiempo. Bien trabajado. Exactamente. Para vender. Sí, recordemos que la liga estadounidense un tiempo desapareció, en los Sí. años 90 creo, que desapareció por mucho tiempo, después volvió hace un tiempo, Con el Claro, mundial, el mundial fue importante. el mundial fue importante, ahora están hoy por hoy se está jugando un mundial de clubes ahí en varios países de Norteamérica. Fue muy criticado la Copa América del año pasado, el estado de las canchas. Yo no sé ahora cómo va a ser para el tema mundial, porque el mundial lo comparten con Canadá y con México, dejémoslo claro, pero no sé. Pero Bombalé, claro, tuvo un periplo en 2 oportunidades en el fútbol estadounidense, y después cuando vuelve, creo que vuelve a Católica, José, o no vuelve directamente a San Felipe. No recuerdo esa Pero el Católica mientras está en el Mundial. Sí. Después el 83 está Estados Unidos nuevamente en Tampa Bay y después en San Felipe. Claro. Ahí, Sí, en San Felipe, se retira sí. con 28 años. Claro, en San Felipe estuvo más o menos un año, con la mayoría en la banca, y su retiro fue en el Estadio Sausalito frente a Everton. Perdió frente a Everton 1-0, creo, y ahí fue su retiro definitivo del fútbol, del fútbol y del fútbol chileno. Exacto. Y ahora vamos a entrar a esta etapa de la selección, que es importante con estas fotografías que les voy a mostrar ahora. Un pequeño alcance Sí, nomás, Fernando. siga nomás, Él alcanzó bueno, ya sabemos que no era un tipo goleador, pero él hizo por equipos nacionales, todos los que hemos nombrado, equipos nacionales, y nombremos la pasada en Estados Unidos, son 25 goles los que él anota. 25 goles. En Católica fue el equipo que más marcó. Bueno, estuvo entre casi 4 o 5 años en Católica, ahí hizo 14 goles. Hizo 14 goles en Católica. Es decir, 14 goles de los 25 que hizo lo hizo por Católica. Así que para que más o menos la importancia que tuvo su pasada en Católica. Mira, Sí, Ahora vamos a la selección. un gran personaje, Sí. un gran jugador. sí, Dani. es importante hablar de la selección también, su paso por la selección. Como dijimos, debutó en 79, el mismo año que disputó la Copa América, una gran Copa América de Chile, que se jugaba con otro sistema, otro formato distinto, y que, bueno, perdemos la final con 3 partidos frente a Paraguay. Finalmente lo perdemos 3-0 con Paraguay, y lo que nos privó de a lo mejor nuestra primera Copa América en ese momento. Exacto. José, por favor. Esa definición fue a 3 partidos, lamentablemente. Exactamente, el primer partido lo perdemos 3-0 en Paraguay, el segundo lo ganamos en Chile 1-0, y en ese segundo partido, en el Estadio Nacional, a Bombalé lo expulsan. ¡Oh! Sí. Bombalé expulsado con otro paraguayo, al principio, creo que muy al principio del partido, y lo que lo priva a él de jugar el desempate que fue en Buenos Aires, que ahí se empató a 0. Y por la diferencia de goles,
Tengo entendido, por eso a Paraguay se le da el trofeo, lamentablemente. El sino de fútbol chileno, como decía, Porque si es que hay perdón. una generación que merecía ¿Mm? una copa también, habría sido esa, con todos los jugadores grandes que habían, Sí. Caselli, Figueroa, todos los grandes, el Gato Ben. Oye, Habría sido chiquillo, muy justo, muy justo. chiquillo, Sí, pero bueno. una pregunta. Y si era tan regalón, se supone que Bombalé de Luis Santibáñez, pero él, en este artículo, este es del archivo personal de José, él dice, apuesto mi vida a que jugaré el Mundial. Él sabía que iba a ir. Él se consideraba un jugador importante de la Liga Chilena. Yo ¿O creo no? que Yo siempre, creo- como él siempre dijo, sí. se creía el cuento. Él se creyó el cuento bueno, lo aplicó para más adelante después en sus comentarios, pero él creía que tenía las capacidades, las potencialidades y también, obviamente, su afinidad con Luis Santibáñez hacía que pudiera pensar eso, pero también lo acompañaba el rendimiento, porque esos fueron buenos años previo al Mundial, los años que tuvo él, tanto en O'Higgins, en Católica, que fueron importantes para su rendimiento y para catapultarlo ya a la selección definitiva. Sí, Mira, sí, yo sí. encuentro que, mira, vamos a ver, mira, ahí continúa el artículo, y gracias José, ahí, mira, estas son las joyitas de José, porque guarda ahí No en sé, la caja fuerte. Gran apoyo, de Deporte Total. gran apoyo gráfico, sí. Sí, ahí está con su primera señora, la señora con la cual se casó a los 22 años. Creo que fue la mejor etapa de su vida por lo que dicen, ¿ah? En los reportajes de televisión dicen ahí que la mejor etapa estuvo en O'Higgins, se casó ahí con su primera mujer, la madre de Jean-Pierre y de Daniela. Exactamente. Ya. Después Así se que, casó con la Miss Universo de, ¿cuánto? Sí. Miss Universo, una Miss Argentina. Una amiga argentina, sí, pero eso fue ya en los 90 y tantos ya. Tuvo 5 hijos. Sí, yo no sé cuántos hijos Sí. tiene, bueno, sí tuvo hijos después, claro, pero eso Sí. eso no son los conocidos, uno conoce a los que pasaron por los medios, que en este caso la Daniela como periodista y Jean-Pierre que fue futbolista también y que ahora está dedicado también a los medios. No está haciendo la competencia ahora. Sí, también. ¿Sí? Es que lo que No, pasa es que entonces, sí. también él toma la posta, él toma la posta del padre. Yo creo Sí, que exactamente. él debiera desmarcarse un poco de la figura de su papá. Difícil porque es muy Como, fuerte. como que se entiende como una imitación en algunos aspectos Complicado. en su. Sí, es complicado. El sistema que tiene es muy parecido al papá y como el papá ya difícil poder igualarlo. Es difícil, entonces Sí. obviamente. él tendría Sí, que pues formar- la labor de frente al micrófono fue muy importante en la historia de la comunicación deportiva en este país. Entonces es difícil como que el hijo lo iguale, o sea, no, tampoco futbolísticamente, también fue futbolista, lo intentó, también lo hizo en algunos equipos como Universidad de Concepción, creo, San Felipe, y no tuvo los réditos que obtuvo su padre. Pero bueno, es parte de la historia también eso. Los invito a ver algo de Bombalé Acá en hay video, veamos. algunos partidos de Chile contra Austria, el partido que se perdió 1-0 con Austria, en este partido Caselli perdió un penal, el mítico penal. Esto es la Copa América de 79, entiendo, no, Sí, podría sí, ser sí. también, ese podría Sí, con ser Paraguay. José, Sí, pero con no sé Paraguay, si es la clasificación al 82 o la Copa América del 79. está en la mezcla de varios partidos ahí. Sí, Con este es el Argelia, último partido, era en el Austria. partido que sale con Argelia, el tercer partido que disputó Chile en la primera ronda del Mundial del 82, con Argelia, ese partido que estamos viendo ahora en ese momento, fue el último partido de Guillermo Bombalé en la selección. Mira qué buena. Qué buena. Sí. Esos datos Ay, son mira. importantes, como un dato para hablar un poco de ese mundial, como dice Dani muy bien. En el primer partido perdemos con Austria 1-0, famoso penal de Casillas, Sí. que es el penal de Casillas en el minuto 27. Qué terrible. Sí, Penal de minuto Casillas en el 27. Sí. y el gol de Austria fue en el minuto 22. Es decir, el Casillas con que hubiera empatado y empatamos inmediatamente el partido. Lamentablemente no se dio y la revista Deporte Total tituló Otra jornada de impotencia. Eso puse. Y para que veamos en esa fecha, lo importante que fue esa fecha, que ese partido lo perdimos con Austria, pero yo no tenía idea, Dani, no sé tú. En esa fecha, Argelia le ganó a Alemania Federal, fijo. Sí, no tenía idea. ganó. Sí, Yo no sí, sabía, ganó. yo no sabía. Tenía buen equipo enteré. Argelia. Tenía buen equipo Argelia en ese momento. Un equipo que clasificó a la segunda ronda, pero No alcanzó a clasificar, Dani, por diferencia de goles, no clasificó. No, perdón, sí, Austria creo que clasificó con Alemania. Austria clasificó, sí. Sí, tiene razón. No por los goles que nos metió a Chile, porque como Alemania le metió 4 a Chile, clasificó a Alemania en vez de Argelia.
Sí, sí. pero todos con 4 puntos. Buena figura de ese mundial, por ejemplo, Gustavo Moscoso, jugador de la Católica también en ese Moscoso. momento, un gran jugador de fútbol. Porque no tenía el renombre que se merece, gran jugador de fútbol, gran mundial en el España 82, creo que uno de los últimos, únicos puntos rescatables con Letelier, por ejemplo. Sí. Sí, Nosotros, que mereció más, pero claro, hay puntos importantes y bueno, todo el mundo lo nombra cuando hace un análisis futbolístico de la selección del 82. La concentración fue de 2 meses exacto. en un colegio, Sí, no, en un colegio de España, que los desgastó demasiado. Ni siquiera nuestra gira de estudio fue tan humilde, po. No, claro, po. No, terrible. No mencionemos la gira de Lo estudio. hicimos mejor nosotros que la selección del 82. Exactamente, y fue por menos Oye, tiempo. chiquillo, me gustaría que opinaran las cualidades de Bombalé. Mira, viste, se entraba, el hombre pegaba, el hombre se desmarcaba, tenía chute, mira, tenía. Tenía Oh, chute, está no. igual que el chanfle Sí, de Chespirito. Yo cuando vi estos Tenía, videos, ¿saben de qué me perdón, acordé? un buen remate. Al verlo jugar, un poco al De Paul al argentino, al de la selección Sí, argentina. yo creo que tenía buena entrega de balón, tenía buen desmarque, Mueve por todo el medio campo. buena presencia y fundamentalmente se decía que era un futbolista de contención, de marca, no tan rudo, por ejemplo, como lo fue como fueron otros mediocampistas de marca, que no tan bueno para la patada, pero sí buen jugador, ordenado. No fue O sea, espectacular, pero sí gran baluarte dentro de lo que pudo hacer sobre todo en la selección. Es lo que Oye, decía mucho, Fernando, es lo que decía mucho que él no tenía tanta zurda como en esa jugada que sí saca la zurda, porque él tenía muy buen borde interno. Entonces, con la derecha tenía muy buen borde interno. La ocupaba mucho esa superficie del pie. Queda tarea para la casa para averiguar por qué jugó la 7. En la 7, sí. sí. Sí, ¿cuál? En la segunda fecha, ya sabemos, nos tocó con Alemania que fuimos de mal en peor, digamos. Ahí nos pasan 4 goles, Rummenigge nos hace 3 y Moscoso hace el descuento al minuto 90 prácticamente. Sí, pues justamente Bombalé fue el que posteriormente con un micrófono enfrente desmenuzó y transparentó algunas cosas internas de la selección del 82, cosas que empezaron a marcar diferencias con sus compañeros, fuerte, y las primeras, de alguna manera, controversias fuertes de que empezó a cantar ahí en el micrófono Guillermo Bombalé de la selección del 82, que fueron algunas desmentidas. Pero bueno, fue parte de su inicio del relato. La revista Deporte Total, todavía no Fernando eso, recuerda. No, tranquilo. Está ansioso, Fernando, está ansioso. Crónica para una tristeza. Imagínense, cacha el título. Crónica para una tristeza. Y dijo, y respecto a Bombalé, su actuación con Alemania puso intrascendente. No apoyó a los atacantes y deambuló sin tránsito en las posiciones defensivas. Es decir, lo reventaron, pero los dos partidos, tanto en Austria y Alemania, lo jugó los 90 minutos. Claro, pero ahora viene lo peor, que es con Argelia, que decían era papita para el loro, como él decía, pero resulta que nos pasó 3-2 y en el primer tiempo ya 3-0 por viejo. Argelia. 3-0 no, 3-0. Si no bueno, cosas del fútbol. Ahí en ese partido con Argelia, Bombalé parece que jugó tan mal que en el primer tiempo lo sacaron en el minuto 38. Cáchense, primer tiempo, 38. Ahí lo sacaron. Y ahí Deporte Total titula Somos un desastre. Es decir, los titulares fueron como ya en el precipicio cada vez más. Mira. Es una selección que generó mucha expectativa porque había terminado invicto su clasificación. Sin recibir goles, de hecho, también. Y porque había tenido muchas jornadas positivas. Tenía muy buenos jugadores también. Tenía muy buenas individualidades. O sea, ahí José, hay varias cosas. Primero que nada, la clasificación con Ecuador, creo también, y con Paraguay fue invicta sin recibir goles. Hubo muchos amistosos importantes con varios equipos en el Estadio Nacional. Una buena preparación tuvo. Y también venía el presidente de la Copa América 79, que fue muy buena también. Entonces, se esperaba una buena actuación del equipo, que fue totalmente decepcionante. Decepcionante total. Y de hecho, Dani, como dijo anteriormente Fernando, el dato rosa que da Dani, así como dijo el dato rosa del partido con Ecuador, que debutó Patoyán y el Letelier, todo aquello, ¿cierto? Con Bombalé. En este partido, como dijo Dani, es el partido con Argelia, el último partido con Bombalé, en la selección, pero también el último partido de Mario Galindo, de Elías Figueroa y de Gustavo Moscoso.
Mira Mira, tú. Los jugadores que jugaron su último partido con Argelia. mira. Para el dato, para el Oh, histórico, El digamos. año, gran lateral año, derecho de Punta Arena, Mario Galindo. año 82 y llega el año 83, llega una fecha y un año importante para Bombalé porque se retira. El año Claro, 1983. sí. Con 28 años, Bombalé después de joven, pero con un tema en el tobillo ya que irrecuperable, camino sin retorno, se tiene que retirar de alguna manera. Ya ese año hizo mucha banca en San Felipe y se retira, como lo dijimos anteriormente, frente a Everton en el Sausalito. Bueno, él dice que se retiró a los 27 años. Hay una, no lo tengo muy claro, pero la mayoría por lo menos de lo que se está leyendo, que se retiró a los 28. Sí, parece que Y de ahí, 18. claro, después de un tiempo pasa a trabajar en Adidas, era a la sucursal chilena de Adidas, al tema de las ventas, estuvo metido ahí con gran éxito, y vistió deportivamente varios equipos de fútbol chileno gracias a sus gestiones. Ese fue como su trabajo posterior al fútbol. Un pequeño colorario antes de empezar a hablar de la etapa post retiro, era decir que pese a que estuvo tan pocos años en la selección, entre el 79 y el 82, y como ya hemos dicho siempre, no se consideran los partidos que se jugaron Chile con equipos, con Barcelona, con Brujas, con varios equipos que se jugaban en ese tiempo. Los partidos de preparación, sí. Claro, alcanzó a jugar 24 partidos clase A, 24 partidos, no es poco para 79 al 82. Bastantes partidos jugó. Obviamente no hizo goles, no tengo nada que decir respecto a los goles. Así que No era, una no era importante cantidad de goleador. partidos jugó por Chile en un periodo tan pequeño, tan corto, de su carrera como seleccionado. Consideremos, Sí. 79 al 82, muy pocos años, y jugó 24 partidos. Si le sumáramos los otros partidos que jugó contra otros equipos, sería mucho más. De ahí viene el retiro, como decía Dani, y su posterior carrera ahora ya como ejecutivo de Adidas, como dice Dani. Claro, y Ejecutivo de Adidas, sí. comienza la etapa de comentarista. Por ahí estaba la foto, Fernando, ¿no la tienes a mano? Ah, ¿qué foto? La ¿Cuál? foto que salía con Adidas, yo te la... Oh, ¿sabes qué? Hay una ¿Tienes foto que material? no sé, no la tengo. No sé por qué pensé que la había colocado. No, ¿No la pusiste? no, sabéis que no la puse. Porque Sorry, no sé. no importa, sí. Hay una anécdota también que él cuenta, que él cuenta en Adidas, también los ejecutivos le dicen que vista a la selección chilena. Sí. En 91 él dice que no, según el olfato que tenía, no, porque ahí está Salah en la selección. No va a pasar nada con Salah. Vistamos Sí. a Colo-Colo. Sí, Vistamos a Colo-Colo. sí, él fue sí. Y Colo-Colo Se identificó un poco Puma, con Puma. Colo-Colo parte siendo Puma en la Copa Libertadores y se cambia a Díaz después de la primera fase. No recuerdo si fue cuando pasó ya la segunda fase, y ahí parte a Díaz. De ahí para adelante. Y bueno, el ojito de él, que Colo-Colo sale campeón de la Libertadores con Adidas Sí. de sponsor. Empezaron sus convicciones deportivas. Yo creo que su discurso también empezó a crecer, ¿Eh? contrariando un poco a esta vieja escuela del fútbol chileno de Fernando Riera, de Pellegrini, de Salá, de Socias, que como de esa vieja escuela que él tanto supuso y que tanto de alguna manera confrontó por esa esa como de alguna manera vinculado con lo establecido, con el poder establecido. Es lo que él proyectaba Bombalé. Fue como, de alguna manera, empezó a alimentar eso en sus primeros discursos. Claro. No, porque era muy crítico. Yo creo que es que también hay que ponerse a pensar que después del 82 viene toda una crisis tan grande en el fútbol chileno que... Sí, o sea, hay un tema un poco más oscuro del fútbol chileno en esa época. No clasificamos en el 86, después vino el fin de la dictadura. Recordemos también que una apertura, y sobre todo de muchos países que tuvieron dictadura en los años 90, de una apertura ya de los primeros años, de la transición chilena. El chileno de base, el chileno es temeroso, es boyerista, es de personalidad un poco más alicaída respecto a otros países. Y aparece después como te digo, de una dictadura, cuando está todo un poco más callado, aparece un personaje diciendo las cosas de frente, de verdad.
sin tanto apellido, sin tanto color delante, lo dice de forma muy transparente, muy directa. Recordemos que algunos periodistas dicen la señora FIFA, y hasta ahí no más llegaba, no decían, no había ninguna crítica más de fondo. Juan Valdés se atrevía a decir las cosas, hablaba de los Sí. futbolistas desnutridos, de entrenadores ratones. Había sí, pues. Y también reflejaba un poco su personalidad, pues, una persona con un tema de salud mental complicado que lo endemonió mucho tiempo. Yo creo que su mejor faceta la sacaba cuando estaba contrariado con sus propios demonios, pero también era parte de lo que él era, y aquí lo digo con mucho de acuerdo a lo que nosotros nos hemos ilustrado para preparar todos los capítulos de nuestros podcasts. Él se intentó suicidar al menos 3 veces antes de su término. Entonces, estamos hablando de una personalidad complicada, pero también dentro de un contexto histórico de este país, como tú bien decías, Fernando, venían los 80, vinieron los 90, Sí. el país se abrió un poco y también apareció este personaje que para nosotros era Doctor. llamativo. O sea, nosotros nos empezamos a escuchar en la radio Portales con Roberto Vallejo, fueron las primeras Claro. en la radio Portales. Esas fueron nuestros 94, 95 creo que fue. Importante lo que dice Dani, porque la referencia que hace al problema de depresión que tenía el Bomba es un problema que Sí. lo tuvo de siempre. Fue una cuestión que quizás, no sé si, Sí. no me atrevería a decir si fue maltratado o no maltratado el tema. Claro, no podemos meternos en esa. Sí. Ahí no lo sabemos, pero Sí. de que lo acompañó mucho, lo acompañó. Por eso todos dicen que el periodo previo a los medios de comunicación más importante que tuvo fue cuando su primer matrimonio en O'Higgins, que 22 años, feliz, con hijos, pero después cayó en esas nubes. Me imagino que el retiro, a los 28 años, con los tobillos hechos bolsa, como siempre dijo, tiene que haberle afectado también. Y ahí tiene que haber pasado un periodo de depresión más o menos fuerte. José, vamos a ver los libros que tú trajiste para los amigos, porque por honor al tiempo. Sí. Mira, te voy a mostrar, porque... Vamos a ver. Ya, esos son los libros que escribió el hijo de Eduardo, Jean-Pierre. El hijo del rigor y el despertar del gurú. Esos todavía están en el comercio. Están en el comercio. Creo que la primera es una biografía. El hijo del rigor es una biografía de él. Ahí está el prólogo de Felipe Bianchi. Felipe Bianchi, claro. Sí. Gran cercano a Don Vale también. Y el hijo del rigor hace el prólogo Gustavo Moscoso. Mira. Tuvo mucha gente cercana dentro de su historia en la radio. Tuvo harta gente que estaba muy agradecida de él. Él se jugó por muchos compañeros de pega. Pagó el sueldo de muchos que no en su equipo que formaba, sobre todo en la Radio Nacional, cuando formó ese gran equipo. Estamos hablando, José, de una persona que refleja una personalidad rígida, o sea, narcisista, pero precaria encuentro yo. Hay mucha pena dentro de él, por lo que uno lee, por lo que uno leyó, con un discurso mesiánico, así, pero también que llamó mucho la atención. Fernando, sí. deja ese libro ahí porque ese es el libro que hace Jorge Gómez, famoso Pelotazo. El Pelotazo. Es un libro recopilatorio de las frases o de los comentarios que extrae de sus alocuciones radiales. Claro. Vale. Entonces, locuciones radiales, como bien dijo Dani, que parte del 94, parte del 95 en Radio Portales, después lo transporta a Más Deporte, que ahí tiene el boom, tiene el boom, después pasa a Radio Tiempo y Radio Cero, digamos que es la etapa más gloriosa, y ahí pasa a la televisión, en esa época del año 96, con Marco Sotomayor, que lo acompañó en Más Deporte, en Radio Nacional, y con otros comentaristas que en ese tiempo eran muy jóvenes, como el Sepúlveda, el Cepu, que estuvo con él en la red, y ahí todos escuchaban los comentarios de Don Vale. Era impresionante ver que uno iba iba en la universidad y había un cabro que estaban con la radio escuchando a Don Vale. Eran dos fenómenos en esa época, y eso es lo que hay que decir en cuanto a lo que provocó Don Vale. En la radio hubo dos fenómenos en los 90. Uno fue el Rumpi, el chacotero sentimental, que no había negocio o micro o taxi o colectivo que no estuviera con el Rumpi a las 2 de la tarde, y el otro era fueron dos fenómenos radiales. Es decir, ahí tenemos al Rumpi hizo películas, un montón de cosas, y Bombalé, bueno, estuvo en radio, en televisión, fue un personaje que fue súper explotado en los medios, y para, el Mundial del 98 en la red,
transmitieron los partidos y todos esperábamos que después del partido de Chile venía el comentario de Bombale. Sí. Entonces era como Oye, tradicional. sí, chiquillo, yo no sé si lo hizo por tema de estrategia para evitar las querellas, que tuvo más de 50 querellas, creo que ganó el 95% de esas querellas, muchas de esas con Pete Dragicevic, que fue compañero de él en círculo central en sus primeros intentos en la televisión, en televisión creo que fue. Sí. Me acuerdo que le llaman. Pero yo creo que para evitar un poco las querellas, y no sé si fue más que por un tema ya más jocoso, más lúdico, o por estrategia realmente que le ponía sobrenombre a los personajes de política y deportivo, el Don Exacto, Choco, el Bambi, el Bigotón, el Don Sata. Claro, que no decía. Claro, sí, po. No, y el más importante de todo, cuando se tiró contra el presidente del Comité Olímpico, Santander, le decía Don Sata. Claro, Don Sata, por eso te digo, el Cocodrilo, el Choco Chanel. Y al final tuvo la razón. Es decir, lo que él dijo, sí, que todos, hoy, ¿cómo puede hablar así? Y después, en el fondo, todos esos elementos él los decía con fundamento. Ya. Exactamente, sí. Dale nomás. Yo por mientras voy a decir algún apelativo que decía, ¿te acordáis que le puso el Diego Basay, el Conde Diego Negro? Bueno, y aquí vienen los libros, estos libros que no sé de quiénes son. No son libros, Fernando, son 2 autógrafos. Son 2 autógrafos. Bueno, dentro de toda esa nosotros tenemos que contar nuestras vivencias personales también en el... Por supuesto, cuéntenos, porque le quedan 5 minutos. Le quedan pocos minutos. Eso fue el año 95, cuando con nuestro compañero Dani Saavedra y otro amigo más fuimos a verlo a la Universidad Viña del Mar. Tuvo esas charlas que tenía, que era, yo creo que Bombale fue el primer stand-upero de Chile, junto con Coco Legrand, y también el primer coaching. Yo creo, Bombale fue esto increíble la convocatoria que tenía, y nosotros lo fuimos a ver ahí, y al final de su alocución, nos acercamos a él y me hizo esos autógrafos, que ahí los tengo anotados yo, para José, Bombale, y con afecto, al otro lado, hizo 2 autógrafos. Así que año 95. Año 95, en la Universidad. Tremendo. En recreo, Agua Santa. Oye, ha sido disculpen que lo corte, pero ha sido un programa tremendamente entretenido, mucha información, mucha historia, un gran personaje. Los invito a cerrar. No sé si quieres cerrar, Dani, primero. No, solamente hacer un análisis un poco más crítico y de que de la salud mental también, porque es importante sacar un poquito de este análisis porque un gran personaje, una persona que nos hizo abrir los ojos respecto a cómo decir las cosas, ser un poco más directo y no tan temeroso, a enfrentar la vida un poco más directo. Él, como dijo José, se creía el cuento, él era el genio porque él se lo creía, era el mejor porque él se lo creía, más allá de cualquier diferencia de su forma de expresar las cosas o diferencias políticas que cualquiera que lo escucha podría haber tenido con él. Él marcó una etapa en las comunicaciones chilenas y eso es ineludible, eso no es controversial, es así, es objetivo, y por lo mismo, y en consecuencia, su aporte al relato deportivo, al comentario deportivo que le hizo bien a este país de algún modo. Nos abrió las puertas para otras cosas importantes. Así que darle la importancia que tiene al aporte de Eduardo Guillermo Bombale en la historia del fútbol chileno. José. Por mi parte, retratamos una figura que hace recordar mucho tiempo. La historia futbolística de él está ahí, hay algunos videos, hay algunas crónicas. Tenemos más reciente la parte del comunicador, el tipo que hizo que la gente se pusiera la camiseta de Chile y no fuera al estadio con las poleras de los equipos, que empezara a creerse el cuento que podíamos ser campeones. Él siempre dijo que esta generación que logró las Copas América son hijos de él, porque sus papás o como niños escucharon de alguna manera sus alocuciones y dijeron, no, pues yo no voy a crecer sin miedo a lograr vencer algo contrario y ser campeón. Y ahí está, se logró de alguna manera, y qué bueno que él, antes de su partida, haya alcanzado a ver a Chile campeón de Copa América, menos mal, porque le provocaba mucha felicidad y es lo que él siempre soñó. Así que un recuerdo para él, un recuerdo para la figura esa que provocó que muchas cabezas se remecieran y creyeran en que podían lograr el objetivo final, como él decía. Así que una gran noche, una gran velada, esperemos estar a la altura del personaje que nos convocó.
Sí, el personaje era muy importante porque va más allá del futbolista. Ya el personaje va al comentarista, si bien no era periodista, era periodista, sacó el título, Bombale, ¿usted No, sabe? no, era No era periodista. No, pero No. siempre hablaba de eso de los periodistas, había un respeto por el periodista. Y, ¿qué vamos a decir, po? Ha sido un gran programa de Falso 9, otro gran programa, chiquillos. Los dejamos invitados para el siguiente programa. Recuerden, redes sociales, ya importante, Instagram, TikTok, página web falso9.cl, que nos vamos a poner al día, yo lo prometo. Y lo único que les pido, sean fieles a este gran viaje que hacemos todo el tiempo. Y vamos por este laberinto de emociones, como dice Dani. Salimos bien, parece, este día en este programa, y le damos las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos ven y oyen. Entonces, adiós, nos vemos en el siguiente programa. Chao. Nos vemos, felicidades, saludos a todos. Saludos a todos, chao. Llegamos al pitazo final de Falso 9 Podcast. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del balompié nacional. Un viaje posible gracias a las fotografías que nos permiten conversar apasionadamente sobre los grandes protagonistas del fútbol. No olvides visitar nuestra web falso9.cl para más contenido exclusivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Falso 9 Chile y no olvides seguirnos en Spotify en Falso 9 Podcast y Falso 9 Playlist. Hasta la próxima.